¿Qué lleva a un hombre a desafiar a la Iglesia Católica en su momento de máximo poder? Imaginen un mundo sin internet, sin libertad de expresión, dominado por una única religión. En este mundo, un monje alemán llamado Martín Lutero se atrevió a alzar la voz. Su historia, llena de misterio y controversia, cambió el curso de la humanidad. Acompáñenos en Cuarto Milenio a descubrir la vida de Martín Lutero, un hombre que dejó una huella en la historia. Martín Lutero nació en Alemania en 1483, una época de grandes cambios y agitación social. La región estaba marcada por la transición del feudalismo al renacimiento, un tiempo donde las viejas estructuras comenzaban a desmoronarse y nuevas ideas emergían. En este contexto, la vida de Lutero se desarrolló en un entorno lleno de desafíos y oportunidades. Su padre, un minero de cobre, soñaba con que su hijo fuera abogado. La minería era una profesión ardua y peligrosa, y su padre deseaba un futuro más seguro y prestigioso para Martin. La familia trabajaba incansablemente para asegurar que Martin tuviera acceso a una buena educación, un camino seguro en una época incierta. Ser abogado no solo ofrecía estabilidad económica, sino también un estatus social elevado. En una sociedad donde la movilidad social era limitada, esta era una oportunidad invaluable. Pero el destino, como veremos, tenía otros planes para el joven Lutero. A pesar de las expectativas de su familia, Martin sentía una profunda inquietud y una búsqueda constante de la verdad. Desde pequeño mostró una inteligencia excepcional y una sed insaciable por el conocimiento. Pasaba horas leyendo y estudiando, siempre buscando entender el mundo que le rodeaba. Su curiosidad no tenía límites, y su capacidad para aprender rápidamente lo distinguía de otros niños de su edad. La educación en aquella época estaba controlada por la Iglesia Católica. Las instituciones religiosas eran las principales proveedoras de educación, y el acceso al conocimiento estaba estrechamente vinculado a la fe y la doctrina de la Iglesia. Lutero estudió en escuelas monacales donde aprendió latín, griego y teología. Estas escuelas no solo le proporcionaron una educación rigurosa, sino que también le inculcaron una disciplina estricta y una profunda comprensión de las Escrituras. Estos conocimientos, que en un principio parecían destinados a convertirlo en un hombre de fe tradicional, se convertirían en las armas que utilizaría para desafiar a la propia institución que le había formado. Lutero no solo absorbió la enseñanza de la Iglesia, sino que también comenzó a cuestionarla, sentando las bases para su futura rebelión. En 1505, un acontecimiento cambió la vida de Lutero para siempre. Martín Lutero, un joven estudiante de Derecho, se encontraba en medio de una tormenta feroz que parecía no tener fin. Atrapado en una tormenta, mientras el miedo le invadía, hizo una promesa a Dios. Si sobrevivía, se haría monje. La tormenta rugía con una intensidad aterradora, y Lutero, sintiendo que su vida pendía de un hilo, se arrodilló en el barro y clamó por ayuda divina. La tormenta amainó. Lutero sobrevivió, y, fiel a su palabra, ingresó en el monasterio agustino de Erfurt. Allí, en el silencio y la soledad del monasterio, Lutero comenzó una nueva vida dedicada a la fe y al servicio de Dios. Dentro de los muros del monasterio, Lutero se entregó al estudio de la Biblia y a la oración. Pasaba largas horas en la biblioteca, leyendo y reflexionando sobre las Escrituras, buscando respuestas a sus preguntas más profundas. Sin embargo, la corrupción y la hipocresía que veía a su alrededor le llenaron de dudas y de una profunda angustia espiritual. Los abusos de poder y la falta de verdadera piedad entre los líderes de la Iglesia le causaban un gran conflicto interno. La venta de indulgencias, documentos que prometían el perdón de los pecados a cambio de dinero, le pareció un sacrilegio. Lutero se horrorizaba al ver cómo la fe se comercializaba, y esto encendió en él una llama de indignación que lo llevaría a cuestionar las prácticas de la Iglesia. Sección 4. 95 tesis que cambiaron el mundo. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Este acto, aunque aparentemente simple, fue un desafío directo a la autoridad de la Iglesia Católica y marcó el inicio de un cambio monumental en la historia de la cristiandad. Un acto que, en apariencia simple, desencadenaría un terremoto en los cimientos de la Iglesia Católica. Las tesis de Lutero no solo cuestionaban las prácticas corruptas, sino que también ponían en duda la autoridad del Papa y la estructura misma de la Iglesia. En sus tesis, Lutero denunciaba la corrupción y desafiaba la autoridad papal
en materia de fe y salvación. Criticaba la venta de indulgencias, una práctica que permitía a los fieles comprar su perdón y asegurarse un lugar en el cielo, algo que Lutero consideraba una grave distorsión de la verdadera fe cristiana. Las 95 tesis se propagaron como la pólvora gracias a la recién inventada imprenta. La tecnología de la imprenta permitió que las ideas de Lutero se difundieran rápidamente por toda Europa, llegando a personas sononas de todas las endanasivamente analizadas y que incluía se payan queme sotostillos y italeles y provocando un debate generalizado sobre la reforma de la Iglesia. Millones de personas, hartas de los abusos del clero, encontraron en las palabras de Lutero un mensaje de esperanza y libertad. La gente común, que hasta entonces había tenido poco poder para cuestionar a la Iglesia, comenzó a ver la posibilidad de una nueva forma de espiritualidad y comunidad religiosa. La Reforma Protestante había comenzado. Este movimiento no solo transformó la religión, sino que también tuvo profundas implicaciones sociales, políticas y culturales, cambiando para siempre el curso de la historia europea y mundial. Sección 5. La dieta de Worms. Un enfrentamiento histórico. La reacción de la Iglesia Católica no se hizo esperar. El Papa León X ordenó a Lutero que se retractara de sus herejías. Lutero se negó. En 1521 fue llamado a comparecer ante la dieta de Worms, una asamblearia del Sacro Imperio Romano Germánico. Ante el emperador Carlos V y los príncipes alemanes, Lutero defendió sus ideas con valentía, argumentando que la única autoridad en materia de fe era la Biblia, no el Papa. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. ¡Que Dios me ayude!, exclamó. Sección 6. El legado de un rebelde. Lutero fue declarado hereje y excomulgado. Sin embargo, la semilla de la Reforma ya estaba sembrada. Sus ideas se extendieron por toda Europa, dando lugar a nuevas iglesias protestantes. Lutero tradujo la Biblia al alemán, poniendo el texto sagrado al alcance del pueblo llano. Falleció en 1546, pero su legado perdura hasta nuestros días. La Reforma Protestante transformó la religión, la política y la cultura de Occidente. Su lucha por la libertad de conciencia sigue siendo una inspiración para millones de personas en todo el mundo. Sección 7. ¿Quién será el próximo? La historia de Martín Lutero nos recuerda que un solo individuo puede cambiar el mundo. ¿Qué otros personajes históricos te gustaría que investigáramos en Cuarto Milenio? Déjanos tus comentarios y sugerencias. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros programas.